Continuamos con la tercera parte del curso de biología celular. Básicamente con estos temas finalizamos el área que corresponde a biología celular y posteriormente en la cuarta parte entraremos al área de biología molecular. Dentro de esta última parte veremos al inicio los compartimientos celulares, es decir, el medio o espacio extracelular y el espacio intracelular y cómo se subdividen a su vez. Luego pasaremos a los mecanismos de transporte celular que requieren de energía y que no requieren de energía. Veremos la definición, función y significado del ciclo celular y propiamente el proceso de mitosis y meiosis celular para concluir. Comenzamos hablando de los compartimientos de fluidos. Para esto debemos diferenciar primero dos espacios. El espacio intracelular, que ya me habíamos mencionado, que está compuesto por el líquido intracelular, también conocido como citosol, que básicamente es el citoplasma de la célula y su principal ion intracelular es el potasio. Y el segundo compartimento principal, que es el espacio extracelular, es decir, todo lo que esté por fuera de la membrana celular. En este caso lo componen a su vez el compartimiento o espacio intersticial e intravascular. El principal ion extracelular es el sodio. El espacio intersticial, como podemos ver en la imagen de la derecha, es el que se encuentra alrededor de las células. Las células, en este caso podemos ver unas células de color amarillo con un núcleo en el centro que están rodeadas de un espacio blanco, y sobre este espacio blanco vemos una serie de canales que en este caso son los capilares. Por estos capilares viajan los eritrocitos que podemos ver en el interior y a su vez estos llevan en este caso oxígeno. Bueno, es a través de este espacio, del espacio intersticial, donde se da la difusión de los diversos componentes que se transportan a través de estos vasos, y propiamente el espacio intravascular corresponde al interior de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Recuerden que en las uniones más estrechas vamos de un calibre de mayor grosor a uno de menor grosor, siendo así una arteria, después una arteriola, después un capilar arterial, luego un capilar venoso, así como los vasos linfáticos, luego una vénula y una vena, pasando en sentido sangre oxigenada que se difunde a través de los capilares y se intercambia por sangre desoxigenada y productos de desecho. Entonces, de esta manera es como diferenciamos el espacio intracelular del espacio extracelular. El transporte celular podemos dividirlo en dos grupos: transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo radica en procesos que no requieren de energía, mientras que el transporte activo sí requiere de energía. Aquellos que conforman el transporte pasivo son la ósmosis, la difusión simple y la difusión facilitada. La ósmosis básicamente es el paso de un líquido en un compartimiento de menor concentración a uno de mayor concentración, es decir, que a través de la cantidad de soluto que haya en dicho compartimiento, el agua caminará hacia donde haya más cantidad. La difusión simple radica en el paso libre de moléculas, como por ejemplo el oxígeno, cuando hablábamos precisamente de cómo pasan las sustancias del medio externo al medio interno. La difusión facilitada es
la entrada de moléculas nuevamente a través de proteínas integradoras. Estas proteínas específicamente se encuentran en la membrana celular y dichas proteínas hacen que cierta sustancia específica pase de su exterior a su interior o bien de su interior hacia su exterior. El transporte activo primario propiamente utiliza energía. Es por eso que hablamos de la bomba sodio-potasio. Aquí hay un intercambio de iones sodio por iones potasio. El transporte activo secundario, cotransporte, obedece a receptores propiamente específicos que interceptan diferentes partículas de acuerdo a su forma y especificidad y a través de energía la introducen hacia el interior de la célula o bien la llevan hacia su exterior, mientras que los procesos de endocitosis, fagocitosis y pinocitosis que habíamos comentado dentro de las funciones de los orgánulos celulares, básicamente nos volvemos a ver en que la fagocitosis es el proceso por el cual se encapsula alguna partícula. La pinocitosis es la liberación a través de las vesículas y la endocitosis es similar a la fagocitosis, sin embargo es un proceso más orientado hacia partículas más específicas. A continuación vamos a hablar del ciclo celular. Es un proceso ordenado y repetitivo en el cual de una célula madre daremos origen o se dará origen a dos células hijas. Pero antes de detallar un poco más al respecto del ciclo celular debemos diferenciar entre dos procesos que se dan en él. Debemos hablar de las diferencias entre mitosis celular y meiosis celular. Mitosis celular es un proceso que va a ocurrir dentro del núcleo de las células eucariotas y propiamente consiste en el reparto equitativo del material genético. Por ende, se da una división celular. Meiosis celular también es una forma de reproducción celular. Sin embargo, este proceso se realiza en las células germinales, propiamente a partir de las gónadas, que en este caso estaríamos hablando de ovarios en el caso del sexo femenino y testículos en el caso del sexo masculino. Por ende, podemos entender que habrá el paso de una célula diploide a una célula haploide, es decir, una célula que tenga completamente el material genético y por ende se reduzca a una célula que tenga la mitad del material genético. También esta es una diferencia entre lo que significa célula diploide y célula haploide. Como ya habíamos mencionado, dijimos que una célula haploide es aquella que contiene la mitad de cromosomas, mientras que una célula diploide es aquella que tiene el número completo o bien doble de cromosomas. Por lo tanto, tenemos un esquema en la parte derecha de nuestra imagen en la cual vamos viendo cómo poco a poco cambiamos de una fase hacia otra y se ve el proceso de división celular y de esa manera sabemos cuándo inicia el ciclo y cuándo termina. Vamos a detallar cada una de estas partes. Propiamente las etapas que tenemos en el ciclo celular son la G1, la etapa S, G2 y M. Básicamente la etapa G1 o GAP1, que significa intervalo 1, es la preparación o la señalización del inicio del ciclo celular, mientras que la etapa S, relacionando
este concepto de síntesis, propiamente con la letra que la abrevia o que la describe, es el proceso donde tenemos la replicación del ADN. Pasamos a la etapa 2, donde propiamente es un peldaño antes de la separación como tal de las dos células que habíamos mencionado. Y en este caso, el estado M o fase M agrupa como tal la mitosis o meiosis, dando por ende el reparto del material genético. Como ven, es el paso el paso posterior que dijimos a la etapa G2, en el cual se va a dar precisamente la división celular. También describimos una fase G0 que básicamente es el inter entre el proceso de finalización de la división celular y el nuevo proceso de división celular. Como ya habíamos mencionado, la célula puede encontrarse en dos estados diferentes, un estado de no división o interfase propiamente dicho, y un estado de división o llamado fase M, como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, cabe resaltar que el estado de interfase o no de división es donde la célula realiza sus funciones específicas y, por ende, si está preparada para avanzar hacia la separación o división celular, comenzará la replicación o duplicación de su material genético. Hablando propiamente de la interfase en sí, es un periodo comprendido entre mitosis, por ende es la fase más larga del ciclo celular, ocupando aproximadamente el 90% de dicho periodo de tiempo. Va a tener tres etapas. Como ya dijimos, la primera etapa o fase G1 consiste en el crecimiento celular con la síntesis de proteínas y del ARN. Por lo tanto, este periodo transcurre entre el fin de la mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. Tiene una duración aproximada de entre 6 y 12 horas. Este es el tiempo en el cual la célula duplica su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos sus componentes. Por lo tanto, las proteínas responsables codifican un fenotipo particular. A continuación sigue la fase S. La fase S es la segunda fase del ciclo. En ella se va a producir la replicación o síntesis del ADN y como resultado, propiamente cada uno de los cromosomas se va a duplicar y quedará formado por dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del material genético, el núcleo ahora contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que en un principio. Aproximadamente tiene una duración de 10 a 12 horas y ocupa alrededor de la mitad del tiempo que dura el ciclo celular en una célula de mamífero. La tercera fase de la interfase la conocemos como fase G2. Dentro de esta se continúa la síntesis de proteínas y de ARN. También se observa una modificación o cambio en la estructura celular, lo cual indica el principio de la división celular. Aproximadamente tiene una duración entre 3 y 4 horas. Cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis, la carga genética propiamente que ha duplicado el material genético nos da como resultado dos cromátidas de cada uno. La fase M comprende propiamente la mitosis y citocinesis.
Básicamente es lo que habíamos mencionado ya, la división celular en la que de una célula progenitora se dividen dos células hijas idénticas. Por ende, una vez dividida en partes, incluye la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Aproximadamente es un ciclo que dura 24 horas y propiamente la fase M duraría alrededor de 30 minutos. Nuevamente, para destacar las funciones o en lo que consiste la mitosis celular, hay que volver a recalcar que es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y a continuación se produce la división celular. Por lo tanto, nos dará un reparto equitativo del material genético. Y este tipo de división ocurre en las células somáticas, es decir, en las células que propiamente darán replicación a una función que no sea germinal. Así como vimos cómo durante el ciclo celular existen diferentes fases, que es como si estuviéramos viendo las horas de un reloj y cómo van avanzando. Así también el proceso de mitosis celular se divide en varias fases. Habíamos dicho que en la etapa de interfase es un periodo en el cual podemos decir que la célula comenzará a replicarse. Entonces dijimos que era un proceso en el cual tiene un estado de replicación o de no replicación. Por lo tanto, en este caso, hablando de un estado de replicación, es donde se va a duplicar el material genético y la célula aumentará su tamaño y masa. Por lo tanto, la siguiente fase, que es la profase, la envoltura nuclear se romperá y comenzará a formar el uso acromático. La prometafase es donde los cromosomas serán alcanzados por las fibras del uso, por lo tanto se formarán microtúbulos y dichos microtúbulos comenzarán hacia orientarse propiamente hacia los polos. Pero antes de pasar a eso, tendremos que pasar por la metafase, donde propiamente los cromosomas se alinean en el ecuador y están preparados para dirigirse hacia los polos. En la anafase, los cromosomas duplicados se separarán y propiamente se dirigirán hacia los polos como lo habíamos mencionado, siendo así el origen de una célula madre en dos células hijas. También debemos mencionar o hacer una pequeña pausa en el proceso de citocinesis. El proceso de citocinesis es un proceso independiente que se inicia simultáneamente a la telofase. Sin embargo, a pesar de que técnicamente no es parte de la mitosis, sino que es un proceso a la par, pero que esa parte se requiere para completar la división celular. En las células de origen animal se genera un surco de escisión que contiene un anillo contráctil de actina. Ese anillo contráctil de actina, en el lugar donde estuvo la placa metafásica propiamente de esta etapa, lo que va a hacer es que dividirá al citoplasma, digamos, oprimiéndolo y aislándolo de los dos nuevos núcleos que se están formando en las células hijas. De esa manera, tanto en células animales como vegetales, la división celular está dirigida por las vesículas del aparato de Golgi. Aquí es donde empiezan a entrar algunas de las funciones de los organelos que habíamos mencionado. Por lo tanto, el final de la citocinesis marca el final de la fase M. Por último, tenemos a la meiosis. La meiosis, como habíamos dicho, es un proceso de división celular que se da en células germinales. Es decir, habíamos dicho que de una célula diploide que contiene
la totalidad del material genético o 2 veces la mitad del material genético, se reducirá o se convertirá a una célula haploide que contiene específicamente la mitad del material genético. De esa manera nosotros podemos decir que la unión de un espermatozoide con un ovocito propiamente formará una célula que se llama huevo o cigoto, que por ende dará a la formación o a la creación de un nuevo ser que tendrá la mitad de material genético por parte de la madre y la mitad de material genético por parte del padre. Propiamente nosotros sabemos que el ejemplo más común para ver la meiosis celular es el ovocito, en este caso en el sexo femenino. Nosotros sabemos que durante la etapa embrionaria y fetal se van desarrollando los órganos sexuales propiamente y en el ovario se crean numerosos folículos que más tarde propiamente ustedes conocerán como ovogonias primarias y secundarias. Las ovogonas primarias es una célula que sufre un proceso de no disyunción, es decir, de no separación. Por lo tanto, se queda en la etapa de meiosis 1. Es por eso que en la imagen podemos ver meiosis 1 formado por profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, que cuando llegue a la pubertad empezarán nuevamente a madurar y comenzarán a continuar su proceso de meiosis celular, quedándose nuevamente en una especie de pausa para inmediatamente después de ser fecundadas por el espermatozoide terminar su proceso dentro de la meiosis celular. Caso contrario es el de los espermatozoides, ya que duran desde el nacimiento y durante toda la vida, espermatozoide tras espermatozoide continúa de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin hacer dicha pausa.